Después de esto, ¿qué decir, no? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Daniel González. Oficialmente soy el director de investigación de Redbility. Extraoficialmente soy la cobaya del Departamento de Comunicación, que está empeñada en acabar con mi imagen pública. Bueno, vamos a ver, de lo que venimos a hablar hoy es de neurogamificación. Ahí. Básicamente de entender por qué la gamificación funciona. Y para dar respuesta a esta pregunta, realmente hemos creado lo que nosotros denominamos el Gamification Report, que es un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que, entre otras metodologías, utiliza técnicas propias de neurociencia, ¿vale? Que os explicaremos un poquito en más detalle, ¿no? Y os preguntaréis, bueno, pero esta gente, ¿quiénes son, no? ¿Qué les lleva a meterse en estas cosas? Bueno, pues además de ser muy listos y habernos dado cuenta que meter pasta con forma de letras es una de las maneras más simples de gamificar algo, que tu hijo se coma la sopa mejor y más contento, Redbility somos una empresa que lleva 10 años en el mercado desarrollando proyectos digitales con objetivos claros de negocio y con una particularidad, una diferencia, una característica especial, y es que contamos siempre en el desarrollo de nuestros proyectos con la involucración de los usuarios o de los clientes para la realización de sus proyectos, ¿no? Por eso contamos con un laboratorio de usabilidad, de UX Research, en el que hacemos diferentes metodologías con el objetivo de identificar los insights que hacen que los proyectos luego tengan éxito, ¿no? Esta dinámica de desarrollar proyectos nos ha llevado, por una parte, a aplicarlos a los proyectos que desarrollamos de manera habitual en la empresa y, además, a generar una serie de informes cada X tiempo tratando de devolver un poco al contexto profesional y a la sociedad todo aquello que vamos aprendiendo a medida que vas investigando con usuarios, ¿no? Que es probablemente la faceta más rica del trabajo que hacemos. Y eso nos lleva cada X tiempo a lanzar un informe. Hemos lanzado hace un año y algo el informe Twitter sobre el comportamiento de usuarios en esta plataforma, en esta red social, o el informe TAP el otoño pasado sobre el consumo de este tipo de dispositivos, ¿no? Que son muy relevantes. Si unimos eso a que algunos de los proyectos más importantes que hemos desarrollado últimamente son proyectos de gamificación, como por ejemplo el BBVA Game, que muchos de vosotros conoceréis, o Vivoz, que no es tan conocido, es una plataforma de periodismo colaborativo, creativo, por decirlo así, gamificado, que tiene Universia. Nos hemos dado cuenta que estos proyectos tienen un éxito especial, ¿no? Dentro de todos los que se desarrollan, y nos preguntamos por qué, a qué se debe esto, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a generar un nuevo informe, el Gamification Report, que trata de solventar este tipo de preguntas, ¿no? Y nos ayuda a profundizar un poco en ese conocimiento. Es de lo que se trata el informe, de aprender cuál es el comportamiento de los usuarios, que es lo que a nosotros más nos preocupa en contextos digitales, tanto desde un punto de vista más racional como un punto de vista emocional, porque sabemos, y lo hemos constatado desde hace muchos años, que lo más importante, o una de las variables más importantes del comportamiento humano es el comportamiento emocional, que tradicionalmente ha quedado fuera de las posibilidades de investigación tradicional. Para allá. Nos hemos establecido 3 objetivos fundamentales en esta investigación. Uno es la identificación, la medida del impacto neto de la gamificación sobre un proyecto. Es decir, ¿qué diferencia neta se puede atribuir a la gamificación entre si lo gamificamos o no? Es decir, un proyecto sin gamificar puede conseguir objetivos, pero si lo gamificamos va a tener unos objetivos con anabolizantes, por decirlo así, ¿no? Queremos medir exactamente ese impacto neto. Queremos saber, o partimos de la hipótesis, de que no todas las combinaciones de componentes, dinámicas, contextos, generan el mismo impacto. Queremos medir exactamente cuáles son aquellos que tienen un impacto mayor en determinados contextos y para determinadas marcas, ¿vale? Y para eso tenemos una dimensión más bien analítica, métrica,
de monitorización de éxito, que luego explicaremos, y una dimensión más claramente emocional, que también profundizaremos en ello. Y finalmente, algo que nos preocupa mucho a todos y que creemos que también es muy potente en este caso, es el impacto en el engagement entre el usuario y su marca, entre el cliente y su marca, ¿vale? Creemos que hay un impacto especialmente positivo cuando se realizan proyectos de gamificación. Para alcanzar estos objetivos hemos establecido una estructura metodológica propia de una investigación científica, de un experimento científico, que se asienta sobre 4 pilares principales. Una es el empleo de cuestionarios online a los que van a acceder miles de usuarios de diferentes nacionalidades. La intención de este proyecto es identificar por qué ocurre, y no solo en el contexto español, sino identificar qué ocurre a nivel transnacional, lo más global posible. Y esos usuarios y esas encuestas van a estar contextualizadas dentro del Evaluatron, que es la megaplataforma de investigación que luego os cuento, ¿no? Y que nos ha quedado con un nombre muy chulo. Y finalmente, una muestra de esos miles de participantes van a acudir a un laboratorio de neurociencia en el que se va a monitorizar a través de biométrica realmente qué es lo que pasa dentro de la cabeza y del cuerpo de una persona cuando se enfrenta a un proyecto gamificado. Eso lo vamos a explicar mucho mejor después. Yo ahora os quería contar un poco qué es la parte más métrica y más analítica de la investigación, es el Evaluatron. Que aquí os hemos puesto una gráfica que yo no sé si veis muy bien, pero básicamente consiste en un sistema online dinámico, en una herramienta online dinámica de investigación que tira de una base de datos en la que están todos los componentes, comportamientos, dinámicas que pueden componer un proyecto gamificado y los monta desde un punto de vista global de manera aleatoria y se los sirve a usuarios, a miles de usuarios, que van a estar accediendo a un pseudoproyecto gamificado o un proyecto gamificado fake, por decirlo así, en el que va a tener que estar haciendo las cosas que se suelen hacer en un proyecto cuando se gamifica, pero que van a estar absolutamente monitorizados durante un tiempo determinado que a nosotros nos va a permitir medir muchísimas cosas durante esa interacción. Y se van a combinar pues, diferentes componentes, unas veces con unos y otras veces con otros, y la globalidad del análisis es lo que nos va a permitir extraer cuáles son los más eficientes, los más eficaces para contextos determinados. Y además tenemos una variable más que es fundamental, que es la variable de marca, ¿vale? Dentro de este sistema, los escenarios gamificados van a contar con una marca específica. Para cada uno de los usuarios probablemente sean diferentes. Y queremos monitorizar esa variable, cómo afecta para determinados contextos a la interacción de los usuarios, ¿no? Ver cómo es un... bueno, ya para terminar, cómo es una variable más de la investigación que para nosotros es absolutamente fundamental, ¿vale? Y ya de paso aprovecho, yo presento a Javier Mínguez, director científico de YouSense, que os va a explicar infinitamente mejor que yo cuál es toda la parte que tiene que ver con la neurociencia en el proyecto. Pues muy bien, gracias Daniel, hombre. Que a estas alturas estés pensando en estas cosas, hombre. Adelante. Bueno, mi nombre es Javier Mínguez, vengo de la marca YouSense y mi trabajo en este proyecto consiste en garantizar la solvencia, sobre todo neurocientífica del mismo, ¿vale? Y la pregunta aquí clave es, ¿qué es lo que puede hacer a día de hoy la neurociencia en un proyecto de gamificación como este? Y yo creo que una de las cosas claves que debería de ser capaz de aportar sería ser capaz de medir de una forma objetiva cuál es la emoción de todos aquellos usuarios durante el proceso de gamificación. Entonces, claro, ¿por qué la emoción? Pues evidentemente porque la emoción es aquello que tiñe todas las decisiones que tomamos día a día y, en segundo lugar, porque al final del camino la gamificación pasa a ser con una experiencia de usuario y lo que nosotros queremos saber es cuál es la emoción que ha generado esa experiencia de usuario. Y dentro del contexto de gamificación lo vamos a usar para dos aspectos. El primero de ellos es para medir de una forma objetiva cuál es la emoción que genera
dentro de todo el proceso en conjunto o de las diferentes partes y eventuales dinámicas de la gamificación. Pero en segundo lugar, algo que tiene mucho valor para la marca y es cuál es el engagement emocional o cómo ha modificado ese engagement emocional este proceso de gamificación. Bueno, pues hasta aquí todo muy bien, pero la pregunta es ¿por qué es tan difícil esto de medir las emociones? ¿Por qué es tan complejo? Bueno, mira, esto ya se sabía desde hace muchísimos años además y ha sido recientemente experimentalmente demostrado en laboratorios en Estados Unidos, y es que básicamente los humanos no tenemos ni idea de la emoción que estamos sintiendo. Y os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Mirad, si yo os preguntara a cada uno de vosotros cuál es la emoción que estáis sintiendo ahora, ¿la habéis pensado? Error. Error, porque lo que acabáis de hacer es racionalizar el proceso de emoción y eso es completamente diferente del sentimiento de emoción que siente vuestro cuerpo. Y esto es lo que lo cambia todo. En cuanto racionalizas, ya la emoción el humano la construye, hace el constructo como su mente le dice. El objetivo y lo que vamos a hacer en este proyecto es medir en el cuerpo humano esos cambios fisiológicos que reflejan ese sentimiento de emoción, ¿vale? Y lo vamos a hacer con varias métricas o con varias fisiologías. En primer lugar, mediremos correlatos indirectos de la misma y esto lo haremos midiendo variación de ritmo cardíaco, respiración, mediremos sudoración de la piel, etcétera, etcétera. Pero lo más relevante, al final del camino la emoción reside en el cerebro y es ahí donde tenemos que buscar esos cambios, esos correlatos. Y lo haremos con este tipo de tecnologías, ¿vale? Para ello vendremos al laboratorio, es un laboratorio neurocientífico que tenemos ahí en BitBrain, en uSense, ¿vale? Y utilizaremos una instrumentación similar a la que tiene nuestro compañero Daniel ahora mismo, que es el electroencefalograma. Adelante, Daniel, por favor. Y mediremos otro tipo de tecnologías que serían EDA o volumen de pulso sanguíneo, etcétera, etcétera. Y bienvenidos a la actividad de nuestro compañero Daniel. Lo que estamos haciendo ahora es monitorizar en tiempo real el electroencefalograma. Básicamente es la actividad síncrona de sus múltiples neuronas en la corteza o en la materia gris, ¿vale? La vemos reflejada en estos que tenemos aquí y esto que veis ahí es un poquito la dinámica. Os da una idea de la dinámica tan rápida que tiene en el cerebro, ¿vale? La dificultad y el challenge aquí está en ser capaz de toda esta maraña de sensórica capturar cuál es el sentimiento de emoción, ¿vale? Muy bien, ¿seguimos? Bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Como ya he comentado, con un laboratorio de instrumentación básica, como los típicos, y lo que haremos será utilizar toda esta instrumentación mientras estamos jugando o estamos envueltos en ese proceso de gamificación. Dame, Daniel, por favor. Bueno, ¿qué es lo que hace difícil todo este proceso? Bueno, pues desde hace muchos años la neurociencia miraba a cualquier problema que hemos abordado en el que teníamos que tomar medidas fisiológicas humanas, siempre lo hacíamos desde un punto de vista estadístico. Se ha hecho en áreas de medicina, psicología, etcétera, etcétera. Y tiene mucho sentido, ¿vale? Medíamos constantes de un montón de gente y decíamos, la media de la población pesa no sé cuánto, la media de la población tiene tantos latidos cardíacos en reposo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿esto lo podemos usar para hacer una evaluación de una herramienta en concreto? La respuesta es no se puede hacer así y es lo que estamos haciendo ahora en neurociencia moderna. Y os pongo un ejemplo súper sencillo. Si yo tuviera que evaluar ahora mismo, en base a vuestros latidos del corazón, si estáis estresados o no, podría medir ahora mismo los latidos del corazón y hacer la media y decir si estáis por encima de 80 estáis estresados. La respuesta es que no, no puede ser, porque aquí habrá gente que en reposo tenga 80 pulsaciones y pasará a 100, habrá otro que tenga 60 y pasará a 70, etcétera, etcétera. Y no podemos mirar al problema de la fisiología humana desde un punto de vista estadística. Lo que tenemos que hacer es aprender cómo cada persona tiene esas variaciones y responde a cada uno de los estímulos y en el elemento de evaluación evaluarlo para esta persona, pero cuando me llegue otra lo haré para otra y cuando me llegue otra lo haré para otra. Y esto es lo que usualmente se denomina el proceso de calibración, en el cual inducimos emociones a la persona y estudiamos cómo cambia su actividad cerebral para crear patrones y aprender cómo son las emociones de cada persona. ¿Verdad? Bueno, entonces, dentro del proceso de evaluación, ¿cómo lo enfrentamos al mismo? Bueno, la neurociencia también tiene otras herramientas que están muy bien para este tipo de contextos y otros más relacionados con marketing, que nos permite medir en el cuerpo de las personas cuál es el engagement emocional que tiene la persona respecto de una marca específica. Esto se puede hacer a día de hoy, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de entrar en el proceso de gamificación es medir esto, medir exactamente cada persona dónde está su engagement emocional respecto de la marca que está siendo gamificada en este contexto. Después entraremos en el proceso de gamificación.
Entonces, aquí haremos lo típico en cualquier estudio de neurociencias, que haremos dos grupos, el grupo de control y el grupo activo. El grupo activo será el gamificado, entraremos gamificación y lo instrumentaremos para extraer todas las emociones, y después tendremos el grupo sin gamificación, que será el grupo pasivo, el grupo de control. Y los lanzaremos los dos al mismo tiempo en el laboratorio, ¿vale? Con dos entornos completamente diferentes. Resultado, dos cosas. En primer lugar, lo más importante es entender esa experiencia que ha vivido la persona, cuáles son las diferencias a nivel emocional que ha sentido respecto de la gamificación. Con esto tendremos medidas objetivas para saber que realmente ese proceso de gamificación está teniendo una influencia emocional en las personas. Segundo, como vamos a evaluar diferentes componentes dentro del proceso de gamificación, vamos a poder identificar cuáles generan mayor activación, positiva o negativa, si es lo que me interesa, o de activación emocional en su contexto. Y tercero, y también muy importante, que pasa muchísimo en los humanos, es que arrancamos con una emoción el proceso de gamificación, pero nos gustaría modelarla en el tiempo, ver cómo esa dinámica en el tiempo se mantiene y sobre todo entre diferentes sesiones. Estos tres aspectos los vamos a medir y evidentemente los vamos a comparar contra el grupo de control, que será el grupo sin gamificación. Y ya finalmente, cuando habremos acabado la experiencia, pasaremos a la fase final, que dice, sí, vale, me parece muy bien, realmente estamos excavando muy profundo en el proceso de gamificación, pero ¿y la marca qué? Bueno, pues lo que haremos es repetir el test, ¿vale? Que se hará a la salida de la gamificación y veremos, por favor, Daniel, a la salida veremos dónde está esta persona cuando ha acabado el proceso de gamificación. ¿Realmente esta gamificación ha tenido un impacto sobre la marca? ¿Realmente ha mejorado ese engagement emocional antes de entrar a la misma? ¿Vale? Y esto lo vamos a medir de una forma objetiva. Y bueno, pues nada, ya con esto termino. Simplemente recordaros que estamos fuera con un stand y que si alguno de vosotros podéis ver la tecnología, la podéis ver. Tenemos una pequeña demo, os invitamos a todos a que la probéis para que os calibremos y veáis cómo reacciona vuestro cuerpo con emociones positivas y negativas. Bueno, dejo la palabra a mi compañero Daniel. Bueno, por último, quería destacar, este es un proyecto muy grande y muy ambicioso, de hecho es el informe más ambicioso que vamos a hacer hasta la fecha, desde luego, y quería hacer un poco la relación de empresas que estamos en esto, ¿no? Aparte de Redbility y uSense, que ha quedado manifiesto, contamos con la colaboración de Sergio Jiménez, de Game On Lab, con 10.0, con el Gamification World Congress, of course, y con Bernardo Crespo, que también es bastante conocido por todos vosotros. Quería, sí, por último ya, perdón, se me había ido porque me está picando aquí este de aquí. Quería deciros a todos, es un proyecto muy grande, vamos a necesitar, como os hemos comentado, la participación de muchísima gente. Este proyecto es un proyecto que está empezando y para todos aquellos que estén interesados, bien en colaborar participando en la plataforma, en el Evaluatrón, que es una experiencia magnífica que os recomiendo a todos, o estar al tanto de cómo evoluciona el proyecto en estos meses. Tenéis ahí, tenemos una, ya fíjate esto, hemos creado una web que ahora básicamente es para recoger los emails de aquellos que estéis interesados en cualquiera de las dos cosas. Para facilitaros que lleguéis, os hemos puesto un QR que está aquí y que lo tenemos fuera también en el stand. Así que nada, muchísimas gracias a todos y buena suerte.